Muy buenos días, señoras y señores. Naturalmente que le damos los buenos días a todos los oyentes de Onda Capital y, por supuesto, a todos los televidentes de Facebook y de Canal Sevilla Visión. En el programa del día de hoy, Sevilla al día de Rimi Giralda, tenemos a una persona muy relevante y queremos hablar con él, hacerle preguntas y al mismo tiempo que tengan ustedes conocimiento de la persona invitada. Él se llama don Jaime Reinau Soto. Don Jaime, buenos días, encantado de saludarle. Muy buenos días. Y muchas gracias. De estar con ustedes. Pues antes de realizarle preguntas a don Jaime, vamos a hablar un poquito de su vida. Nació un día de Navidad, un día muy bonito. Sí, un día le di la cena de Nochebuena, se la di a mi madre. Naturalmente que sí. Bueno, y además de ser político del Partido Popular, es profesor universitario y aparejador. Y actualmente, junto con Virginia Millán Salmerón, nuevos adjuntos al Defensor del Pueblo Andaluz, dejando, por tanto, la Viceconsejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que ahora ostenta Mario Muñoz Atanet Sánchez. Dentro del ámbito político, en el Parlamento andaluz, ha estado ocupando cargos dentro de los órganos del Consejo Asuntos Taurinos de Andalucía, Comisión de Turismo y Deporte, Comisión de Conocimiento, Investigación y Universidad, Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza de Fondos de Formación, Empleo y otros. Anteriormente a ello, fue candidato del Partido Popular para las elecciones locales a la alcaldía de la ciudad de Sevilla en el año 2003 y concejal del Ayuntamiento de Sevilla entre el año 1999 y 2007, para después pasar a ser parlamentario por Sevilla entre 2008 y 2018. Don Jaime, en primer lugar, hablemos un poco de su función actual como adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, plaza que anteriormente también la ocupó uno de nuestros primeros invitados, don Jaime Bretón Becernier. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues la verdad que las funciones son muy amplias. Quizás su amplitud y su relevancia no sea suficientemente conocida por la generalidad del público, porque es verdad que la figura del defensor del pueblo, pues bueno, muchas veces, a pesar de la carga importante que tiene el propio nombre, como se indica, el defensor del pueblo, pues no es lo suficientemente conocida. Pero ciertamente es una institución que vela, de alguna manera, por la defensa de los derechos, un cargo que está reconocido no solamente en el Estatuto de Andalucía, sino en la propia Constitución española, y que en este caso concreto, en nuestra comunidad autónoma, la figura del defensor del pueblo andaluz fue la primera comunidad que implantó este cargo a lo largo y ancho de España. Por lo tanto, diríamos que somos los decanos, la Defensoría del Pueblo Andaluz, los decanos de todas y cada una de las autonomías españolas, por delante incluso de otras autonomías históricas, como el propio País Vasco, Galicia o Cataluña. Van a ser casi 40 años ya de historia de la implantación de la figura del defensor del pueblo andaluz. Por lo tanto, una labor, yo diría que apasionante, que es el tratar de ser el vehículo que agrupa, que analiza y que estudia las quejas que llegan de todos y cada uno de los ciudadanos en relación a las posibles deficiencias, incumplimientos o actuaciones irregulares que se puedan producir de las administraciones autonómicas. Y cuando digo administraciones, digo el propio gobierno de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Por lo tanto, un trabajo apasionante, distinto a lo que hasta ahora en el mundo político yo venía realizando. Ya sabemos cuáles son sus funciones, pero ¿tiene poder e influencia la toma de sus decisiones? Bueno, mire, nosotros no somos una institución coercitiva ni ejecutiva. Y creo que eso es muy importante. Lo que procuramos siempre es colaborar entre el ciudadano y las propias administraciones. Por lo tanto, con un trabajo riguroso, se estudian detenidamente los que pueden o no pueden ser admitidas a trámite de las quejas que llegan aquí de los ciudadanos, y una vez analizada en profundidad, como decía, esas quejas, pues damos el correspondiente traslado a la administración que corresponda. El traslado de nuestras quejas, evidentemente, van siempre acompañadas con el posicionamiento de esta defensoría en relación a las mejoras que haya que implantar.
y lo que hacemos son las pertinentes recomendaciones a las administraciones. Es verdad que esas recomendaciones, cuando no son atendidas por parte de la administración, damos curso y se publican en el informe anual, en el propio boletín oficial de la Junta de Andalucía, de aquellas administraciones que no colaboran con el defensor del pueblo. Debemos decir que son pocas. Yo diría que son, diríamos, lo anómalo o lo anormal. Lo normal es que nos encontremos con una colaboración de todas y cada una de las administraciones. Y una segunda labor muy importante, aparte de la tramitación de las quejas, es nuestra labor de mediación. Nosotros queremos y podemos ser mediadores entre los ciudadanos y las administraciones. Por lo tanto, cada día ocupa más espacio y más trabajo en esta casa la labor de mediación entre el administrado que se queja y la administración que puede y debe resolver el problema. Don Jaime, háblenos un poco de su trayectoria en la política. ¿En qué cargos o situaciones son las que usted se ha sentido más cómodo y con ganas de mejorar y alentar a los demás? Bueno, mire, yo tengo una, diríamos, característica, todos y cada uno, evidentemente, implícito en su propia personalidad y en sus propias circunstancias, tiene a sus espaldas su propia historia. Pero a mí me ha permitido el dedicarme a la política ya con cierta edad, el haber tenido una experiencia larga desde el punto de vista personal y profesional. Cuando yo llegué a la política tenía 30 años de ejercicio profesional a mis espaldas. Había sido decano de mi colegio profesional, yo llegué y simultaneé lo que es mis estudios universitarios ya con el trabajo. Eso evidentemente te da de alguna manera una visión muy real, los pies en la tierra, sobre la realidad de la sociedad y de las propias circunstancias en las que los andaluces y los sevillanos pues nos tenemos que desenvolver. Por lo tanto, el haber llegado a la política con esa experiencia profesional te da una óptica, si me permiten ustedes definirla, como diferente. Es decir, procuro estar muy cerca del que se sienta al otro lado de la mesa, porque lo he pasado, porque he tenido unas responsabilidades desde el punto de vista laboral, del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación, que yo creo que esos son unos valores importantísimos que hay que potenciar y que no podemos olvidar nunca. Es decir, la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación deben de ser parámetros que deben de regir la vida de todos y cada uno de los ciudadanos y, por supuesto, de un político que de alguna manera tiene en un momento determinado que asumir determinadas responsabilidades. Por tanto, a su pregunta, ¿cuál de mis labores me ha llenado más o me ha satisfecho más? Pues mire, he tenido la suerte de haber colaborado en la administración local, usted hacía referencia a ello al principio, en el Ayuntamiento de Sevilla, posteriormente en el Legislativo, en el Parlamento de Andalucía y luego en el Ejecutivo, formando parte del gobierno de la Junta de Andalucía, de este gobierno del cambio de Juan Manuel Moreno Bonillo. En todos ellos he tenido una satisfacción personal, que es el servicio a los demás. Y de haber llegado a la política, diríamos, por vocación de servicio. Repito, entré en la política ya con muchos años de ejercicio profesional a mis espaldas y ahora, pues de alguna manera ya con esa experiencia adquirida, estoy en este puesto nuevo que verdaderamente es apasionante, porque de haber pasado de alguna manera del Ejecutivo, de analizar, de tomar decisiones entre comillas muy importantes, de presupuestos millonarios, de grandes proyectos, ahora estoy en una situación verdaderamente apasionante, que es el llegar y el ver, conocer de primera mano los problemas, la ansiedad, la inquietud, las dificultades de los ciudadanos. Por lo tanto, yo les puedo garantizar que para mí el llegar a primera hora y el conectar el ordenador y el abrir el registro de entrada de las quejas que llegan a nuestra institución, el año pasado se despacharon 30.000 quejas a lo largo del año 2020. 30.000 quejas en su conjunto, procedentes de toda Andalucía y, por supuesto, de todos los matices. Hay veces que el corazón
se te encoge de ver los problemas y las necesidades que hay, y con la esperanza a la que acuden a esta institución muchos ciudadanos que recurren a nosotros como el último clavo al que asirse, y ellos lo reconocen. Y el trabajo nuestro, una carta de gratitud de cualquiera de ellos, que recibimos muchísimo, diciéndoles muchas gracias por su dedicación, le agradecemos el interés que se han tomado. Eso nos gratifica sobradamente con el trabajo duro de día tras día en esta institución. Don Jaime, ha dicho usted una cosa dentro de todas las cosas que ha dicho usted que son importantísimas. Hay una que me ha llegado dentro, que es que usted se pone en el sitio de la persona que viene con el problema, porque usted ha vivido esos problemas. Eso me viene a recordar que yo muchas veces en la radio he dicho que para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Y usted hace una cosa perfecta, ponerse en el puesto de la persona que viene a pedir algo. Sin ningún género, yo creo que es importante. Mire, ¿cómo yo no voy a pensar en mis hijos? Yo tengo 5 hijos. ¿Cómo no voy a pensar yo en alguno de mis hijos o alguno de mis nietos o de mis nietas cuando yo recibo un problema acuciante, terrible, doloroso, duro, que pueda afectar a un niño, a una niña? ¿Cómo no me voy a poner en el pellejo de esos padres, de esos abuelos que escriben angustiados por un determinado problema, de esas familias con problemas de todo tipo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la pérdida de empleo, esta época tan dura que ha habido durante la COVID, que evidentemente ha agrandado de una manera importante los problemas, que ha hecho que muchas veces la brecha del que más y menos tiene se haya agrandado esa brecha, y el esfuerzo que muchas veces hay que reconocerlo, hacen las administraciones por resolver ese problema, pero también otras veces que es prácticamente imposible el dar una respuesta, o por lo menos una respuesta inmediata. Yo siempre me pongo en el papel que claro, yo tendría que desarrollar justo en el sitio contrario. Pero no cabe la menor duda, don Jaime, que llega un momento en cuando usted se entera del problema que trae esa persona, tiene que separar el corazón de la mente. Sí, muchas veces es necesario el actuar con frialdad, porque probablemente hay que actuar no a lo mejor con la línea o el camino que nos indica la petición, sino que aquella que sabemos que puede amortiguar el problema o resolver el problema. Y eso es verdad. Y por lo tanto también hay que actuar, repito, con muchísima serenidad. Totalmente. Yo debo decir que a mí me ha sorprendido muy gratamente el nivel de profesionalidad y el elevadísimo nivel técnico de todos los que conforman el equipo de la Defensoría del Pueblo. Empezando, por supuesto, por el defensor, pero con el grupo de mujeres y de hombres que conformamos la Defensoría, y que para mí ha sido una gratísima sorpresa. Yo venía de distintas administraciones donde había visto el altísimo nivel de los funcionarios, de las personas, de los trabajadores de las distintas administraciones, pero desde luego he quedado sorprendido para bien del nivel que tienen desde el punto de vista de formación, del ahínco, la celeridad y con la dedicación que le ponen al desarrollo de su trabajo. Ahora entramos en una preguntita quizá un poco apretadilla, pero bueno, usted me dirá, ¿qué políticos en primer lugar han sido su motor de motivación y de ilusión ante las actividades que ha llevado a cabo, sean a nivel nacional o a nivel internacional? Mire, yo siempre he defendido que la política, aunque es verdad que en la mayoría de los casos la política la reflejamos en un nombre, en una cara, en una persona, y que ese es el referente que tenemos desde el punto de vista político, pero para mí ha sido siempre muchísimo más importante las ideas. Y yo creo que cualquiera que nos dediquemos a la política debemos de ser, ahora yo ya no me dedico a la política activa, puesto que mi propio cargo me inhabilita para ostentar ningún tipo de cargo ejecutivo político de ningún tipo. Para mí, yo creo que los políticos deben tener en cuenta que la lealtad tiene que ser siempre el estandarte que debe de llevar con orgullo cualquier político, sea de la corriente política que sea, pero fundamentalmente la lealtad a las ideas y a la institución, mucho más allá de las personas. Las personas pasan, pero evidentemente las ideologías, con los cambios que haya, lógicamente que en cada momento las circunstancias obliguen a adoptar, pero evidentemente las ideologías permanecen, y yo creo que eso es lo importante.
Y no cabe la menor duda que en nuestra historia de la democracia en Andalucía y en España ha habido políticos de un nivel excepcional cuando durante estos últimos tiempos han corrido malos vientos políticos y es verdad que se han aflorado comportamientos, actitudes que no han sido precisamente ejemplarizantes ni como para tomar nota, pero son los menos. El resto hay que llegar y hay que fijarse en esos políticos de esos municipios aislados, pequeños, que con una capacidad de entrega generosamente se entregan a su pueblo, a su ciudad, a su provincia y por lo tanto eso evidentemente hay que reconocerlo y agradecerlo también. A nivel general, don Jaime, esta pregunta no está en el tema, pero sí me ha venido a la mente. Se habla muchas veces los políticos, ustedes, los políticos antiguos y los políticos jóvenes, le queda mucho camino a los políticos jóvenes, por muy preparados que estén. Sí, yo creo que eso, el otro día decía un destacado político que en su época a él también le decían, era recién llegada la democracia, claro, que los políticos de entonces eran mejores que los de ahora. Yo creo que sí. Y lo decía uno que ya tiene unos años a su espalda de experiencia política. No, yo voy a decir que evidentemente los políticos son un fiel reflejo de la sociedad. Es decir, que los políticos, hay políticos buenos y políticos malos. Lo mismo que puede haber en un momento determinado un profesional bueno, un profesional malo, en todas y cada una de las actividades. Luego, hagamos una mirada introspectiva y reconozcamos que los políticos son el reflejo de la sociedad. Por lo tanto, ahí lo dejo. Yo creo que la pregunta esta me la ha prácticamente contestado usted. ¿Cree que su impronta en las instituciones ha dado también a ser motivo de ejemplo para muchos que empiezan ahora en el mundo de la política? Bueno, esa pregunta yo sí que es verdad que llego y ¿qué le voy a decir yo? Yo no me voy a poner como ejemplo de ninguna de las maneras. Yo lo único que sí digo es que para dedicarse a este noble ejercicio que es el ejercicio de la política, es muy importante que aquellos que lo vayan a desarrollar estén preparados, que procuren formarse, que en la política se está de paso, pero es muy importante que se llegue a la política, yo siempre digo, peinado, comido, viajado, y hacer posible con la mayor preparación posible, porque de esa manera esa experiencia la pone uno al servicio de la sociedad. En política no se para de aprender nunca, ni en política ni en la vida. Yo creo que todos en siempre la vida, cada día aprendemos algo. Cierto. Pero en política más, porque evidentemente las decisiones que se adopten son fundamentales para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, una decisión bien o mal tomada afecta en política mucho más que en la vida privada de uno. Puede tener un ámbito. Aunque siempre se ha dicho que no llueve nunca a gusto de todo. Eso es. Por mucho que se haga bien, habrá cosas que no gusten. Y eso hay que asumirlo. Evidentemente hay que asumirlo. Y no pasa nada. No se puede ser el político perfecto ni el adoptar las decisiones que contempla todo el mundo. Nunca llueve a gusto de todo. Pues bueno, pero la formación, yo creo que concretándole a su pregunta, la formación es importante. Y a partir de ahí, bueno, pues una honestidad consigo mismo, con su idea, lealtad y sobre todo cercanía. Porque el que viene a pedir algo, yo le puedo asegurar que no viene por gusto. Seguro. Viene porque tiene necesidad. Por lo tanto, hay que ponerse en el papel del que viene. Claro. Bueno, vamos a salir un poquito del tema que ha hablado del tema de político, de esto, pero vamos a hablar un poquito de su experiencia profesional. Usted es arquitecto técnico especialista en obras, iniciando la actividad en el año 70 y trabajando en empresas privadas y despacho profesional hasta el año 99. Y además profesor colaborador en diversas universidades entre los años 93 y 97. Y es autor de conferencias, artículos relacionados sobre valoraciones, tasaciones, peritaciones. Si tuviera que elegir entre esta trayectoria que acabamos de resumir y la actual en la política, ¿cuál elegiría? Pues mire, yo diría que mi vida ha sido la mezcla de las dos, diríamos de las dos actividades, de la iniciativa privada y de la iniciativa pública. Yo me quedaría con el cóctel, con el compendio de las dos. Pero fíjese, cuando yo le decía lo de la necesidad de estar formado, usted bien ha citado, yo efectivamente soy arquitecto técnico por la Universidad de Sevilla, pero estando en el Parlamento, yo me di cuenta de que los años que tiene uno evidentemente hacen evolucionar a todos
y por lo tanto me di cuenta que desde el punto de vista profesional había cambiado mucho lo que era mi profesión. Que pues cambian las metodologías, las nuevas técnicas, los avances en informática, los métodos de enseñanza. Entonces, estando en el Parlamento, ejerciendo mi labor como diputado por la provincia de Sevilla, hice mi segunda carrera universitaria. Entonces ya con unos añitos, pues me hice ingeniero de la edificación en la Universidad de Madrid, en la Universidad Camilo José Cela, porque me parecía que nunca debe uno de dejar de aprender. Y me pareció que era importante el llegar y el que los políticos estuviéramos también al día en la técnica y en la evolución, diríamos, de cualquier profesión. Por lo tanto, esa mezcla de lo que es la labor pública y la labor privada, pues a mí me parece que yo por lo menos me siento satisfecho de ello. También a lo largo de su experiencia profesional ha ejercido cargo dentro de instituciones importantes y ha sido el decano presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, con medalla recibida en el año 2009. ¿Qué sintió al recibir esta medalla en reconocimiento a todo su trabajo invertido en esta materia? Pues debo reconocer que una alegría y un agradecimiento enorme, porque ya le digo que yo empecé a trabajar muy joven, enseguida me colegié profesionalmente y dediqué una gran parte de mi vida pues a la institución colegial. Yo siempre he sido un defensor de los colegios profesionales porque en definitiva contribuyen de una manera importante a lo que es dinamizar la sociedad, son un contrapeso contra el poder político, entre comillas, en contra, colaboradores del poder político y sobre todo lo más importante, que los colegios profesionales se mantengan independientes de lo que son las influencias políticas. Eso es clave. Por lo tanto, yo después de muchos años de haber sido decano, presidente de mi mutualidad a nivel nacional, estuve en Madrid durante 4 años desarrollando también esa labor, pues la verdad que un agradecimiento infinito a mi profesión y bueno, con la cual evidentemente si perteneciera a ella activamente, pues tuve la satisfacción de hace escasamente unos días de ir a participar como votante en unas recientes elecciones al nuevo decano, al nuevo presidente, en la cual fui a ejercer mi derecho al voto, que creo que es una obligación y un derecho, las dos cosas. Estamos tocando varios puntos para hacer más amena la entrevista. Vamos a ver ahora, incluso al igual que su padre, don Carlos Reynau, ha estado vinculado a la directiva del Real Betis durante varios años a finales de la década de los años 90, ¿fue una influencia decisiva la de su padre a la hora de estar inmerso en el deporte sevillano? Sin ningún género de duda. Mi padre además vivió una época muy dura en el Real Betis Balompié, cuando muchos de los que nos están oyendo o viendo en estos momentos, pues bueno, no la vivieron, lógicamente, yo tampoco, porque yo todavía no había nacido, pero me refiero a la época del Betis en tercera división y el grupo de valientes, que en aquella época dieron un paso adelante, consiguieron el ascenso después de 7 años a la tercera división, el ascenso a la segunda división. Mi padre fue vicepresidente en aquella época, no tuvo la suerte, yo era muy niño cuando murió mi padre, y no tuvo la suerte de llegar y de ver el ascenso de segunda a primera división con don Benito Villamarín, inolvidable presidente del Real Betis, y yo creo que mi padre, como él decía, nos inoculó un glóbulo verde, y entonces mi familia, yo creo que todos tenemos, aparte de los glóbulos rojos, un glóbulo verde que evidentemente nos marcó de por vida. Una de las satisfacciones que yo tuve cuando fui directivo del Betis es que cuánto hubiera disfrutado mi padre de poderme ver en el club de sus amores, mi padre y mi madre, que murió, es así, vivió afortunadamente muchos años, y 2 días antes de morir estaba lógicamente preguntando cómo había quedado Betis aquel domingo. Entonces, pues, curioso. Murió con cerca de 96 años, con una lucidez tremenda. Llegó a ser la socia número 5. Yo lo firmaba ahora mismo, llega a los 96 años, seguro. Don Jaime, realmente entre las personas, las personalidades que estoy entrevistando, con la colaboración de Juan Cubano, me estoy encontrando que casi son todos del Betis, ¿eh? Bueno, yo no tengo la culpa de ellos. No, indudablemente. Pero es que el Betis es muy grande, ¿eh? Yo también soy del Betis, ¿eh? Sí.
No soy antisevillista, pero soy bético. Si usted me permite, yo no le voy a responder a esa Muy bien. pregunta. Cacuá es cacuá. Bueno, ya que hemos hablado por encima de la figura de su padre, don Carlos Reinao, hablemos un poco de él. ¿Qué experiencia ha compartido de su forma decisiva para llevar a cabo las decisiones en su vida con respecto a la política o al trabajo, aparte del deporte que ya hemos citado? Pues mire, yo como les decía, mi padre murió yo siendo muy pequeño y tengo por lo tanto vagos recuerdos directos de él, pero evidentemente la memoria está, los hechos están y la verdad que la satisfacción del hijo que a lo largo ya de los años que uno tiene, pues siempre que ha oído hablar de su padre o la referencia de una tercera persona, la referencia de un ser extraordinario, de su bonomía, de su caballerosidad, de su lealtad, de la colaboración que tuvo también con la sociedad, su implicación con la ciudad de Sevilla, en el tema deportivo, en el tema de las hermandades y cofradías. Mi familia está muy ligada, como saben, a la hermandad de Santa Marta. Él fue el primer hermano mayor y fundador de la cofradía de Santa Marta. Toda mi familia ha seguido también ese camino. Yo también pertenezco a la hermandad de la Esperanza de Triana. Mi madre era trianera, tenía una devoción enorme por la Esperanza de Triana y entonces yo creo que he procurado recoger esos dos amores de mi padre y de mi madre en las dos hermandades a las cuales pertenezco, Santa Marta y la Esperanza de Triana. Y desde aquí hago una pública defensa de la labor social extraordinaria que hacen nuestras hermandades. Todo aquel que la conoce un poquito sabe que las hermandades no son solamente las cofradías en la calle, sino algo muchísimo más serio, muchísimo más profundo y que los sevillanos tenemos la obligación de defender y de divulgar allá donde vayamos. Vamos a tocar otro punto. Hay que decir también, en un plano personal y curioso, que su origen familiar tiene raíz en un militar de los 100.000 hijos de San Luis francés y que se quedó para siempre en nuestra tierra. Si tuviera que decir algunas palabras de cariño hacia Sevilla o hacia España con respecto a su gente o su forma de ser, ¿cómo le haría promoción a nuestra tierra? Bueno, yo creo que el nombre de España, de Andalucía y de Sevilla, yo creo que están lo suficiente. Hemos sido partícipes de la historia del mundo, hemos llegado a ser la primera potencia del mundo durante muchísimos momentos, durante muchísimas épocas, que hay que asumir con toda, diríamos, dignidad las épocas buenas y las épocas menos buenas, que por lo tanto a mí me parece absolutamente deleznable aquellos que quieren olvidar determinadas épocas históricas. Los pueblos escriben su futuro en el presente, pero teniendo en cuenta su pasado. Y por lo tanto, yo que evidentemente tengo una raíz francesa e italiana, porque los apellidos de mi padre, Reinao y Rica, proceden de dos raíces, una raíz francesa y una raíz italiana, pero luego, de alguna manera, entrelazada con sangre española, gallega y andaluza. Mi madre, ya lo he comentado, una sevillana que nació en Triana, se casó en la parroquia, se bautizó en la pila de los gitanos, se casó en la parroquia de Santa Ana y murió en Triana. Volvió al cabo de los años a morir al barrio donde ella vio la luz. Por lo tanto, yo diría que simplemente pronunciar el nombre de España, de Andalucía y de Sevilla, yo creo que reclamo más que suficiente para que en el mundo entero, sin mirarnos el ombligo, sin querer ser narcisista, pero evidentemente ahora, cuando nos vemos que somos un país avanzado desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Hace un minuto, a la cámara cerrada, hablábamos sobre la reciente, diríamos, momento que estamos viviendo y la capacidad que ha tenido nuestra comunidad Andalucía para llegar y ser un ejemplo a nivel mundial en esta campaña de vacunación. Yo decía que a mí se me saltaban las lágrimas como andaluz y como sevillano y como español, se me saltaban las lágrimas de emoción de decir, esta capacidad de organización y este ejemplo que estamos dando para ser capaces de llevar a cabo esta campaña de vacunación es un ejemplo para el mundo. Y lo estamos dando como sevillanos, como andaluces y como españoles. Bueno, pues en el plano familiar y personal de salud también tenemos que hablar de su triste experiencia en el coronavirus en septiembre del año pasado. ¿Qué aprendió de aquella experiencia?
y qué consejo y mensaje quiere comunicar a todos aquellos que lo están pasando? Pues mire, yo he tenido, también lo comentamos, la desdicha, haber resultado contagiado por el coronavirus. Tuve que estar ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, y lo primero, al recordar esos días terribles para el que lo pasa, pues reiterar una vez más unas palabras de agradecimiento a lo que es la gran familia sanitaria, la capacidad de todos y cada uno de las mujeres y de los hombres que se han dedicado y que se siguen dedicando a luchar con toda su fuerza a esta terrible pandemia. Y repito que lo puede decir alguien que lo ha vivido muy directamente y en su carne. Dicho esto, que es transmitir estas palabras de agradecimiento y de reconocimiento desde el primer responsable en materia de sanidad en nuestra comunidad al trabajador más humilde que se dedique en estos momentos a estas labores, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a todo el equipo sanitario, a aquellas actividades esenciales que han permitido que la actividad en nuestra comunidad no se paralizara totalmente y que sectores esenciales hayan podido seguir prestando sus servicios, pues con ese reconocimiento, la llamada a la prudencia, que aquellos que se creen que puedan estar inmunes a este virus, no es así. Yo puedo decir que yo no sé dónde me contagié y era un fiel cumplidor de las medidas preventivas y de precaución que nos recomendaba, y sin embargo, pues, de un día para otro me vi contaminado. El propio presidente de la Junta de Andalucía hace unos días se ha visto afectado, lo decía, que desconocía dónde podía haberse contaminado. Por tanto, que nadie se sienta seguro, que de alguna manera seamos extremos en las medidas de precaución a adoptar, y que estoy seguro que con la vacuna es el único remedio en este momento para combatir de una manera efectiva la seguridad, y que nadie dude que con una o con otra vacuna den el paso adelante que evidentemente en este momento es vital para todos. Yo te diría que para el conjunto de todos los ciudadanos del mundo. Yo quisiera hacer posible que me explicase usted, con el cargo que ocupa junto al defensor del pueblo de don Jesús Maestu, realmente qué está pasando hoy. ¿Se pierde el respeto los padres a los hijos a los padres? ¿Se pierden el respeto mutuamente? ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Mire, nosotros en esta casa, yo siempre digo que somos un mirador privilegiado, porque estamos de alguna manera ajenos a las propias ideologías políticas y con nuestros oídos y nuestros ojos permanentemente dispuestos a recibir las quejas de los ciudadanos 365 días al año. Nosotros, como les decía, más de 30.000 quejas recibidas el año pasado a través de todos los medios, quejas telefónicas, escritas, a través de la página web, desde el punto de vista informático, es decir, cualquier medio, cualquier método es bueno para llegar y presentar las quejas. Por lo tanto, podríamos decir, ¿cuál es verdad, desde el punto de vista estadístico, las quejas que tienen mayor peso en el número? Bueno, pues evidentemente hay de todo, pero yo diría que lo más importante es insistir en la necesidad del respeto. Ese respeto, si es posible que se vaya a algo más, que es el respeto y el cariño. Si evidentemente el cariño no existe entre las relaciones de padres e hijos, entre la propia relación de pareja, entre la propia relación de hermanos, si se pierde el respeto, evidentemente el siguiente paso para dar es muy fácil. Por lo tanto, lo importante es que si al menos lo que es ese escalón del amor, de la comprensión entre los distintos seres humanos, y yo creo que la célula fundamental de la convivencia, mucho más allá de otras instituciones de alto nivel en la propia familia, pues evidentemente ese núcleo importante de la familia, que se respete las relaciones entre los distintos integrantes. Si no se quiere ir a un escalón superior, mantengamos por lo menos en lo que es el respeto. Y a partir de ahí, pues procuraremos con diálogo, con mediación,
La mediación en sí no es de alguna manera resolver un problema, es tener el instrumento para tratar de resolver el problema. La confrontación va a existir siempre. Siempre va a haber una discrepancia entre un trabajador y la empresa. Procuremos que mediante la mediación sea posible para resolver esa discrepancia que seguirán existiendo entre una parte y otra. Y ya por último, para terminar, porque estamos, Yo como estoy muy siempre, a gusto con nos emocionamos. Cuando te das cuenta, el tiempo vuela, no es que corra, es que vuela. Don Jaime, vamos, ya aprovechando que son cerca de la hora de la comida, vamos a entrar en el capítulo final, que hablando de los temas, hemos visto que también es un aficionado a la cocina. Bueno, hago mis pinitos. Así como a los haiku, que son pequeñas poesías de carácter oriental y con un pensamiento y un punto de vista rozando lo filosófico. ¿Qué pequeñas cosas en la vida son las que necesitamos para ser felices con nosotros mismos o con la sociedad? Pues mire, su pregunta tiene una carga importantísima. Yo voy a procurar simplificar la respuesta. Yo de alguna manera creo que procurar el llegar y el ser felices con lo que tenemos, con las pequeñas cosas que nos rodean. Es decir, muchas veces cuando legítima o no legítimamente pensamos en queremos tener algo más, el aspirar a más, al final las cosas con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación llegan solas y por lo tanto hay que saber contenernos en esas ambiciones. Las ambiciones desmedidas nunca son buenas compañeras, por lo tanto disfrutar con lo que realmente se tiene, en primer lugar con la salud, en segundo lugar con la familia y los amigos. Para mí la amistad es cultivar una amistad, me parece que es absolutamente necesario para la felicidad. Yo tengo los mismos amigos que tenía hace 60 años. ¡Qué maravilla! Los mismos. Y sigo reuniéndome con ellos y conozco de su vida, de sus vicisitudes, de sus circunstancias. Eso es tremendamente importante. Y si para ser feliz pues lo dedicas compartiendo un almuerzo con tus amigos y tu familia hecha por ti mismo, o te permite llegar y el ejercer la jardinería o el llevarte una tarde escribiendo unas torpes líneas. Yo digo que yo soy exclusivamente un juntaletras, no soy capaz de llegar a más, soy un juntaletras y es verdad que me dedico a juntar letras, pero eso sí, soy muy disciplinado, de 17 sílabas, que eso es lo que tienen los haikus japoneses. Entonces desde hace años es verdad que me dedico en mi tiempo libre a escribir haikus japoneses. Estoy ahí enfrascado porque me presiona mucho publicar por primera vez un texto de haikus japoneses, en fin, muy especiales, porque yo hago unos haikus japoneses encadenados, normalmente con algún eje o filosófico o de exaltación de la naturaleza y tal, pero disfruto mucho con ellos y castigo de una manera inmisericordia a mis amigos porque se lo mando todos los sábados a un grupo que tengo a través del WhatsApp, en la cual denomino los haikus del domingo y que se lo hago extensivo todos los sábados. Ellos me dicen, estamos echando de menos siempre tus haikus, no vayas. Yo creo que lo dicen por compasión, están deseando que no se los manden. Pero yo digo que van a tener que seguir aguantándome durante tiempo. Pues ya la última pregunta, don Jaime. Con respecto a la gastronomía, de la cual es reconocido aficionado, ¿cree que los sevillanos y los españoles en general son, como se solía decir, maestros del buen comer y catedráticos del buen beber? ¿Dónde se demuestra mejor? ¿En una tertulia entre amigos o en un restaurante con solera? Bueno, pues yo creo que de las dos maneras es posible. Yo considero, porque va en mi propia manera de ser, que evidentemente lo que es la gastronomía es mucho más allá de una necesidad, es una cultura. Es decir, yo creo que hay muchas personas que en definitiva, pues el comer no es más que una necesidad desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Comer para seguir viviendo. Yo creo que el comer es mucho más, valorar los detalles, los contertulios, los comensales con los que eres capaz de llegar y de compartir una comida, el sitio, el ambiente, la propia cocina, las características de nuestra cocina andaluza, que cada día afortunadamente se potencia más y mejor. Yo creo que el arte culinario es uno de las facetas de ese arte que nuestra Andalucía pues nos rebosa por los cuatro costados.
Pues nada más, don Jaime, solamente agradecerle, bueno, todas las gracias del mundo por haber mantenido esta charla, podemos decir entre amigos. Sin embargo, pues la charla ha sido con usted muy amena, he aprendido muchísimo, como bien decía usted, todos los días aprendemos y a mí me encanta aprender todos los días. Pues al revés, yo mi agradecimiento doble por haber podido compartir este tiempo con ustedes, con todos sus oyentes y con sus televidentes, y no se olvide una cosa, que las entrevistas son amenas o no amenas por las respuestas, pero las respuestas son contestación a las preguntas inteligentes que hace el entrevistador. Así que dése usted por aludido. Muchas gracias. También hay que decir que gracias al amigo Juan Cobano, como siempre lo metemos en el plato, no te puede escapar, hemos mantenido la conversación con don Jaime Reinao. Que muchas gracias, señores de telespectadores de Facebook y de Onda Capital, y por supuesto, naturalmente, en Canal Sevilla Visión. Desde Mi Giralda hemos tenido la entrevista hoy de don Jaime Reinao Soto.